bienvenidos, muchas gracias por venir en un día donde hay tantas ofertas en Maldonado, pero bueno, disfrutamos todavía del tiempo divino que tenemos. Quería decirles que para mí es siempre un gusto que Pablo acepte nuestra invitación de venir a esta casa, que es la construcción que queremos hacer de una sociedad donde somos conscientes de los bienes que hay que cuidar. Bueno, es necesario que personalidades como Pablo se hagan presentes en esta casa, nos ayuden a cuidarla, y ustedes también. Muchísimas gracias. Pues la verdad que cada vez que conocemos un poco más de esta casa, la llevamos un poquito más en el corazón. Y el domingo que viene, quiero que sepan que por acá tenemos una ceramista argentina que está aquí y con el apoyo del MAPI vamos a prender nuevamente el horno que está en el taller y vamos a empezar una nueva etapa, así que todos son buenas noticias, así que muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos, y gracias a los amigos de la casa que siempre están. Gracias. Bueno, ¿quién empieza? Yo no. ¿Yo arrancó o vas a arrancar? Ah, bueno, dale. No vayas para atrás. Yo antes de empezar quería simplemente dar muchísimas gracias a la Fundación Manolo Lima. Este es el tercer año que vengo a presentar un libro. Es una gran alegría, una gran felicidad estar en este lugar, que realmente es un lugar mágico, que tiene obviamente no solamente una gran casa, sino que se respira, está impregnada de cultura claramente, ¿no? Y no solamente por las obras de arte que se ven, sino por un aura, algo diferente que no podría definir con mucha precisión, pero que se siente, ¿no? Se ve que estás en un lugar donde la cultura se generó, se creó, se recreó y donde permanece de alguna forma. Y bueno, obviamente también quería decir que tanto Johanna Hall como Nacho Fernández de Palleja nos conocemos desde hace tiempo. Los dos participan en el programa que yo conduzco allá en Montevideo, que se llama La Máquina de Pensar. Los dos son dos egregios columnistas de La Máquina de Pensar. Johanna lleva adelante una columna sobre literatura infantil y juvenil, y Fernández Palleja no sé exactamente de qué habla. Últimamente está hablando sobre productos, obras creadas en el idioma portugués, ¿no? O sea, él lo que hizo durante todo el año fue una selección de obras, canciones, libros, ya sea creadas en Brasil, generalmente en Brasil, pero pueden ser en Portugal, en Mozambique, en el mundo de la lusófono. Y él en ese sentido también es un fanático y sabe mucho de eso. Ha tenido otras columnas que ha hablado de otras cosas, pero bueno, en el 2023 hicieron eso. Bueno, y no sé, arranca Johanna. Entonces, arranco yo, era guión. Bueno, vamos a presentar a Pablo, ¿no? Nos acabamos de presentar y... Sí. ¿Sabés que nos encandila la... Ahí está, divino, bárbaro. Muchas gracias, disculpame que te interrumpí. Bueno, como ya habrán visto, por algo vinieron, por la invitación, obviamente, el currículum de Pablo, brevemente, porque es una persona muy prolífica, que es obviamente escritor de unos cuantos libros. Esta es la tercera vez que lo tenemos, presentando un libro cada año, editando acá y en otros países, periodista cultural, en varios géneros, ¿no? En novelas, cuentos, con La Tofana, que ganó su premio, una obra de teatro preciosísima que anduvo por Maldonado, y bueno, y gran difusor de lo que es la cultura en sus grandes un concepto muy amplio, ¿no? Porque por la radio pasan libros, películas, músicas, etcétera. Tenemos a Pedro que quiere participar acá. El gato también quiere participar. Sí, porque el gato es parte del enigma, ¿no? Sí. Ya dijiste de Hyde, entonces bueno, le falta un poco el color negro. Y bueno, y también organizando ciclos literarios, que también todo pasa por la radio, después también muchos contenidos, y eso también está muy bueno. Hemos hecho no una alianza, pero sí como un ida y vuelta de
de encuentros literarios que hemos tenido acá se pasan en la máquina de pensar, entonces también claro, sí, presentaciones a lo largo del año que se han hecho acá en la Fundación, que es un lugar abierto para eso, dentro de tantas otras actividades. Así que bueno, bienvenido a la máquina de pensar siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, y bueno, y a mí me llamó la atención, algo del año pasado, con todo lo que va haciendo Pablo durante todo el año, y dice, bueno, y ahora tengo este libro nuevo que publiqué, que es lo que vamos a presentar hoy, El extraño caso del enigma Gardel. Dice, y es lo último del año. Claro, si se terminaba el año, y todavía tengo este libro, ¿no? Fue como, y aparte tengo un libro. Gente que devora y escribe, ¿no? Cada uno, obviamente, con sus procesos, pero bueno, con ese ritmo incansable. Y bueno, dejo este libro y se termina el año y nos vemos después. Y sí, ahí, salió ¿no? el 5 de diciembre. Sí, lo presentaste, ahí está, en Montevideo, pero me gustó esa observación. Con algo, ¿no? Con estos cuentos, que es una compilación de cuentos, que el título del libro, El extraño caso del enigma Gardel, van a ver, para el que no lo ha leído, bueno, ya lo tienen acá presente para llevárselo. Es el título del primer cuento. Y bueno, lo estuvimos analizando un poco, y algo diré yo, algo dirá Ignacio, ¿no? Cada uno, no nos pusimos de acuerdo, cada uno leyó lo que leyó y veremos qué sale. Para mí, Pablo define como cuentos extraños, ¿no? Porque dice el extraño caso, bueno, todos los cuentos tienen algo de extraño en el sentido que hay algo de realidad, de lo cotidiano, hay algo de lo fantástico, hay mucho suspenso. Entonces cada uno en sí mismo, no sé, por lo menos a mí me hizo meter mucho en lo que es el personaje, siempre hay un narrador en primera persona que hace que uno esté con él, ¿no? Sea la edad que sea, y hay muchas también que en ese sentido, ya el título ya nos apela, que es Gardel, ¿no? O sea, apela a lo que es la identidad nacional en ese sentido, ¿no? Quien no sea el uruguayo, ¿no? Tiene montones de cosas en común. Una es esto de Gardel y la nacionalidad y la pelea constante, ¿no? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Y me hizo acordar cuando mi único viaje a Tacuarembó, yo ya había visto El padre de Gardel, ¿no? De Ricardo Casas, que te puso me gusta en tu publicación, lo cual me gustó porque Ricardo estaba, mirá, estamos en la misma línea de trabajo, digo, habrá pensado él. Y cruzo hacia el peaje, hay un peaje, y había una chiquilina ahí trabajando, y miro así su cartelito y era Escayola. Y bueno, sería, ¿no? De toda la familia, pero era interesante que uno entraba a Tacuarembó y ya atendían el peaje de Escayola. Y bueno, todas las teorías y todo, ¿no? Las investigaciones y todo lo que hay, yo pienso que a todos nos apela, y un poco en el primer cuento es eso, ¿no? Ahora después yo elegí un par de cuentos ahí para sacar algunos apuntes, pero me parece que varios tienen en común esto de tener ciertos guiños a lo cotidiano de Uruguay, ¿no? De nuestra identidad, tanto en el interior como esto, ¿no? De Gardel, o también situado en Piriápolis o en Montevideo, ¿no? Donde vive Pablo. Hay como muchas imágenes que uno, si vivió en esos lugares, se puede sentir identificado. Y bueno, y con personajes que le pasan cosas, obviamente, como en todas las narraciones, conflictos, que en general están presentados, me parece, en la primera parte del cuento. Y a mí me parece hay algo que está muy bueno eso, ¿no? Uno no pasa leyendo y lo descubre después el conflicto del personaje, sino que se presenta en general, le está pasando esto. Entonces, por ahí empieza una línea de sucesos, ¿no? Que bueno, cada uno va llevando, se va desenvolviendo de la trama, y también hay mucho de esto de objetos. Me parecieron que en cada cuento hay ciertos objetos que son como importantes, y está esa relación, me parece, de lo humano con lo que nos rodea, y en algunos tienen algo fantástico esos objetos, ¿no? Van a ver que hay una bala en la de Gardel, después hay un balde blanco, hay una lata, hay después una firma en un papel, ¿no? Y tienen cierta importancia en lo que es desentrañar la trama o armar la trama narrativa, ¿no? Todo lo que le va sucediendo al personaje. Incluso hay un pan con grasa, lo cual me parece súper importante para situar en el primer cuento al periodista que está desayunando y bueno, tiene sus hábitos, y después en el final desencadena ese pan con grasa. Tiene un final también, un epílogo con ese pan con grasa, que tiene que ver con sus rutinas y con lo que le sucede, todo lo que le pasa.
Bien, y también hay así picoteado también por todos los cuentos, algo que es como típico de Pablo, me parece, que es reflexiones, citas también, ¿no? Entonces está el personaje, siempre hay como una reflexión de lo que es la vida, el universo, el destino, siempre está salpicado por todos los cuentos. Y en algunos, bueno, hay una reflexión un poco más profunda, en otros no tanto, pero está presente ahí. Incluso hasta la voz de Pablo, me parece que a veces es como escucharlo a él. Quizá es un defecto que uno tiene. Sí, ahora después te voy a leer algo y es como escucharte cuando, no sé, cuando... Me lo han dicho, ¿sí? Algunas, sí, eso me sorprende mucho. Claro, hay una parte que dice, cuando vos, por ejemplo, estamos hablando, o en la columna, ¿no? En estos encuentros generalmente que tenemos en el año, y decís, bueno, o bien es esto o bien es lo otro. Él te da dos opciones. Y está buenísimo eso, pero eso sos vos. Que se cuela, obviamente, porque uno no es ajeno, una escritora es lo que es, ¿no? No, me quedé pensando, perdón que te interrumpa, pero me quedé pensando lo que decías, lo del pan con grasa, los objetos, y en el caso, digamos, del primer cuento, que es el extraño caso del enigma Gardel, hay unos pan con grasa que la persona, el protagonista los come de una forma específica, de una forma determinada, durante un tiempo exacto, no sé qué, no sé cuánto, y ahí el objeto va a ser como una metáfora de un hecho interior que le va a ocurrir, ¿no? O sea, cuando eso no cuaje exactamente como lo hacía siempre, digamos, ahí sirve para mostrar algo que está pasando adentro y que no se explicó qué. Y en los otros casos me quedé pensando, que no me había dado cuenta que había objetos también, ¿no? El balde blanco claramente, digo simplemente que la idea de hacer una acción en torno a objetos no es nada nueva, ¿no? Nada nueva. Además, se ha dicho, yo he leído, que Hitchcock, todas sus películas, todas las escenas, en cada escena hay un objeto donde las personas después se van a mover en torno a ese objeto, ¿no? Son relaciones con ese objeto, pero era eso. Claro, que eso también uno le va buscando generalidades, pero me fui encontrando con esos a veces más explícitos, como decís vos, y otros parte, ¿no? Como el tema de la bala, que después también va a ocurrir en el desenlace de ese cuento también, va a ser importante después, aparte de pan con grasa que arranca esa mañana, ¿no? De este cuento, el extraño caso del enigma Gardel, en el cual el periodista arranca su rutina leyendo el suplemento dominical, justo con un titular que reaviva, ¿no? Todo este tema, y que decide, o que él se decide, ¿no? Escribir, bueno, ya tengo el título para mi columna, y empieza a indagar, y ahí se empieza a encontrar, ¿no? Con varios teorías, y también ahí está un poco la creación o lo fantástico, pero en realidad todas esas teorías que van sucediendo, que le van llegando al periodista de alguna manera, algunas muy graciosas, porque otro de los temas también del cuento es que tiene sus partes de comicidad, y uno se puede divertir mucho, aparte de tener suspenso y seguir leyendo a ver cómo va a terminar, tiene partes cómicas, y una es, por ejemplo, que se encuentra con Pacránico Oxlev, de monólogo y angelólogo, una persona que realmente hay que pensar bien para crearlo, ¿no? Imaginárselo en realidad. Y bueno, que le va aportando ciertos datos para ir creando, y eso también uno puede llegar a decir, esto podría llegar a ser, tanta gente tiene teorías diferentes y van surgiendo que quizá alguno, ¿no? Pueda llegar a ser verdad, pero bueno, es muy gracioso porque también tiene que ver con el tema de la personalidad de Gardel y qué está pasando, y esto del título, la obra, ¿no? El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tiene que ver con esto de pasarlo a Gardel, de tener dos personalidades, que es parte, ¿no? de la trama de estas teorías de Gardel y la nacionalidad, etcétera, y después, bueno, el surgimiento de esta bala, que hace que se revive también un tema del accidente aéreo, lo que estamos con la Sociedad de la Nieve, y este periodista se imagina todo el accidente y todo lo que pasaba, y bueno, y termina, ¿no? En esto que lo más grave fue que no pudo comer más pan con grasa. Para mí fue tremendo eso. Después vamos a leer un poquito de eso. Y bueno, después en el tema del balde blanco, aquel balde blanco también está creado toda una situación que gira con un balde, también con los recuerdos de la familia, de un personaje que va a una casa por obligación, esas visitas familiares que se debe uno hacer,
ese balde un balde puesto aparte empieza así, y el balde blanco estaba dado vuelta cerca del aljibe. Esto parecía extraño, sobre todo porque no había ni una gota de agua alrededor. O bien hacía mucho rato que estaba ahí, o bien estaba vacío cuando lo dieron vuelta. ¿Pero para qué? Y ahí empieza, ¿no?, un tema que está solo el personaje, pero empiezan unas lucubraciones que lo llevan a recuerdos con su familia, etcétera, de situaciones bastante anormales. Y ahí queda el balde, y es una relación con los recuerdos de todo el personaje. Y bueno, y después también hay muchos, también me parece, como menciones a lo que es el destino. El destino está presente en varios cuentos. Así como el destino quizás fue no premeditado de no comer pan con grasa, en otros está más presente el destino y se va nombrando, ¿no? Cómo todo puede cambiar en un minuto, cómo todo está, ¿no? En algunos cuentos está eso de un partidito de fútbol, cómo puede cambiar la vida a alguien, y está escrito explícitamente, ¿no? O sea, por ejemplo, el cuento de siempre se está tejiendo. A ver, ¿cómo lo tengo acá? Dice: un picado en la arena puede costar mucho, muchísimo, toda una vida, ¿no? Como un picadito de fútbol, que también es algo particular, quizás de nuestras costas, de jugar, de cómo el fútbol también es algo súper energético, o entusiasma a la gente, cómo puede eso terminar de tener un desenlace bastante terrible en las personas. Y está muy bien logrado en el sentido que va para atrás, ¿no?, la historia para atrás, para adelante, con esos hechos del pasado. Y tiene que ver con eso del destino, como una lesión, a veces, hoy decíamos las lesiones del cuerpo, como es un segundo algo que le pasa a una persona, puede tener un desenlace diferente, o puede ocasionar un cierto desenlace. Y también el destino está muy bien logrado, muy bien, quizás con algunas dotes de reflexión en el cuento de la firma y el mensaje, en esto que una persona va a buscar una firma que necesita en un pequeño papel, y cómo está caracterizado un personaje más montevideano, por los ómnibus, ¿no? Y por todo lo que ve. No dice Montevideo, pero dice, uno se puede llegar a imaginar, porque también me imaginaba a Pablo tomándose el ómnibus siempre. Bueno, pero ese es bastante autobiográfico. Sí, ahí está. Yo me imaginaba, porque aparte llevaba un libro que tenía que ir a, ¿no?, buscar una firma y un poco hacer un análisis de su vida, etcétera. Y cómo ese día no llevó una boletera, bueno, y resulta que quedaba muy cerca, el destino tenía que ir, pero todo ese tiempo que está en el ómnibus está como expandido. Fueron unas pocas cuadras, pero está súper expandido y lleno de imágenes, bien de cuando uno se sienta en el ómnibus, toda la gente que uno ve, lo que puede llegar a ser, que no pudo leer un libro, decidió no leer un libro, y observar a las personas que subían, a los escolares con la moña, a las adolescentes, van pasando distintas personas que son muy peculiares. Y también un poco eso, también hay un análisis del destino, ¿no? El destino del ómnibus y el destino de la persona. Hay un juego de palabras que cuando el personaje llega a su destino, a su lugar de terminar, que es el destino del ómnibus, el guarda le dice, acá está el destino valor, ¿no? Sí, el destino valor. Destino valor. Y ahí es un poco, dice, alude a la fuerza que se impone sobre la voluntad de los hombres. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué me está pasando? ¿No? Y la persona misma se va auto evaluando y preguntando, ¿no?, varias cosas en ese corto trayecto del ómnibus. Incluso hay una parte que me gustó mucho que dice: este es el efecto mágico del destino, convertirnos en otra cosa de un momento a otro. Somos uno y al instante siguiente somos otro, sin posibilidad de vuelta atrás. Bueno, es un poco... Dale. Sí, digamos, el tema del destino está en varios cuentos, y es básicamente simplemente cuando uno se pone a pensar, y uno se pone a pensar de las cosas que ocurren o por qué ocurrieron, cuando pasa algo muy importante, cuando pasa algo grave. Y es muy habitual, sobre todo en los accidentes, empezar a recorrer hacia atrás en la infinita cadena de causas y efectos que nos estamos siempre moviendo de esa red, ¿no? Y entonces ver qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa, si no, y por qué hice justo ese día eso que me llevó.
ineluctablemente, no inexorablemente, a ese lugar, a ese momento donde ocurrió de repente un accidente que te cambia la vida para siempre, ¿no? O sea, desde un momento al otro, y se le pone la palabra, le ponemos la palabra destino porque precisamente no sabemos de qué se trata, no sabemos si hay algo que está escrito, si no sé, o sea, entonces se habla del destino. También en los ómnibus, el destino cuando llega, y ahí el protagonista, por ejemplo, toma un ómnibus que no se dio cuenta que el destino estaba cerca, porque pasa eso a veces en un ómnibus de Montevideo, si uno está medio distraído, que quiere ir a tal lado, de repente el ómnibus dice, no, era acá, quedaban 2 paradas nomás, destino, valor, se terminó. Y entonces esa idea, digamos que es una idea como que, digamos, de tratar de trascender el momento, ¿no? El momento, y tratar de ver la infinita cadena, red de circunstancias que obviamente no se puede atrapar, ¿no? No se puede atrapar porque siempre se está tejiendo, como dice el título del cuento. Y en ese caso lo del fútbol, quería decir que es mi segundo cuento y mi último cuento sobre fútbol, ¿no? Porque yo había hecho ya un cuento largo sobre fútbol, y ¿Que publicaste está en el Lagarto. ¿El vestuario? ¿No? ¿En Lagarto Sí, está? lo publiqué en el vestuario, en una antología de Fogart, y después apareció en el Lagarto, en la novela del año pasado, está adentro. Y este es un libro, este es un cuento de fútbol, pero para mí sobre otra cosa, que es el fútbol playa. Sí. El fútbol en la playa para mí es como la esencia del fútbol, porque el fútbol en la playa prácticamente casi no importa el resultado, porque no hay arco, no hay nada, la pelota pica mal, en fin, todo puede ser un desastre, pero lo que hay es las ganas de jugar. Se juega a morir en la playa. Se juega a morir, pero se juega por las ganas, ¿no? Entonces, de hecho, ya se sabe que es el inicio de los juegos, de los deportes, eran esas ganas de jugar. Después se fueron como matrizando con otras estructuras que hacen que, bueno, ¿no? De organizaciones y comerciales, una serie de cosas y donde se hace el énfasis solo en el resultado, no en el proceso. Y el fútbol de playa prácticamente es todo un proceso, ¿no? Todo proceso. Pero bueno, pero quería decir eso lo del destino, que me parecía que estaba algo que hablamos de la palabra destino para buscar un cajoncito donde, ¿no? Viste que los cajones de desastre donde va a entrar todo, bueno, la palabra destino sería un cajón donde puedes meter casi todo. Vamos a pasarle la palabra a Ignacio. Pues Sí, después leemos algo. Claro, como ya dijeron todos, yo no voy a decir ahora que compren el libro, pero se puede decir en portugués porque ya me acusó de hablar en portugués. Estamos de nuevo aquí reunidos, porque esto, sí, no sé si lo dijimos hoy, que ya es por tercer año consecutivo Pablo viene a presentar sus libros acá en la Fundación Manuel de Lima. En este caso es un libro de cuentos que uno puede definirlo como libros de cuentos, estrictamente cuentos. El año pasado por Lagarto, ¿no? El Lagarto, sí, el Lagarto. El Lagarto, ¿cómo es que se llama el Lagarto? Un lagarto se desprende la cola. Un lagarto se desprende la cola, nos quedamos con el Lagarto. Lagarto. Y había uno anterior que fue de microcuentos. A través de un breve laberinto. A través de un breve laberinto, que tenía una ilustración que era como una especie de erizo, un porcoespín así, dibujado por Pilar Silva, si no me equivoco, sí, tu dibujante de cabecera. Y bueno, a mí me interesa, yo como, en realidad lo que van a poder escuchar de mí es mi lectura, y yo tengo ciertas constantes en mi lectura desde que soy niño leyendo, o sea que digamos que toda de literatura para mí es literatura infantil y juvenil, así me meto en tu territorio. Claro. Como Johanna. Sí, porque en realidad yo pensaba mientras lo leía en la playa para presentarlo, en que, bueno, yo siempre soy el mismo leyendo desde que tengo 6, 7, 8 años, que de repente alguien me empezaron a regalar libros y yo empecé a experimentar la lectura como algo placentero. Yo no leía porque fuera importante, no leía porque me mandaran a la escuela, fue porque me pusieron unos libros adelante, alguien me regaló libros. Es más, particularmente una tía que me regaló un libro una vez, me acuerdo de esa experiencia. Se llamaba El niño del bosque, el libro, cuya autora no recuerdo quién era, quizá el libro está en algún lugar, capaz que lo tengo, no sé. Tengo la sensación de haber vivido lo que vivía ese personaje, de haberme puesto en la piel de ese personaje, teniendo quizás 6, 7 años, no me acuerdo ahora bien. Y claro, lo que tenían esos libros, ¿por qué hago esta asociación? Y es porque cuando yo leía a esa edad, y los libros que leía eran libros
donde los personajes muchas veces eran niños, ¿verdad? Me podía identificar, pero todos tenían una aventura. En general pasa algo con la literatura, con la narrativa, hay una aventura a partir del conflicto, como decía Johan al principio, que está situado, por cierto, bastante identificable y claro en el cuento de Pablo al principio. Sí, sí, sí. Como para que uno no esté perdiendo tiempo, así, bueno, a este le pasó esto, bueno, mira, y ahora vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Porque la estructura de la narrativa muchas veces implica, bueno, te presento los personajes, de repente lentamente, y te voy dando toda la atmósfera y después meto el conflicto. No, hay otra forma de hacerlo, que es ingresar por medio de esto, lo cual le va a dar a la narración una agilidad y una velocidad que el lector agradece, por lo menos este lector agradece, ¿no? In media res. Claro, mitad del asunto. Así, claro, ingresar con el asunto ahí, Sí, ya está. Bueno, acá ya hay un problema y arranca, ¿no? Que es algo que es bastante favorable para este tipo de narrativa que está haciendo en este caso, que son cuentos hechos y derechos, ¿no? En el Lagarto era una novela que tenía algunos sectores narrativos medio autónomos, quizá, ¿no? Porque había un ir y venir en un tiempo. Porque Pablo, en definitiva, es un cuentista. O sea, cuando escribe novela, sí. es un cuentista escribiendo novela y se vale de sus recursos para hacer la novela. No quiere decir que escriba mal la novela, sino que está armado, su cabeza piensa como cuentista. Situación, resolución. Y también pegarle al autor de alguna manera. Y quizá, y a mí me parece que la presentación de libros es para recordar otros libros, porque si nos gusta la lectura de un libro de autor, perfectamente podemos andar en la lectura de otros. Y creo que en ese sentido me interesa recordar el del laberinto, a través de un breve laberinto, que era un libro de microcuentos, que es otra de las vertientes que ha caracterizado su producción literaria, que también el hecho de dedicarse a la microficción. Cuentos que de repente llevan 2 párrafos, de repente una página, de repente más cortitos, y en los cuales hay que tener ciertas herramientas que permitan capturar al lector muy rápidamente y hacer algo para que se sorprenda. Y eso, ¿por qué estoy refiriéndome a esto? Porque es lo que sucede en estos cuentos particularmente. Cuando habla de Gardel, en el primero, que es el que le da el título al libro, que es el extraño caso de Enigma Gardel, como podría ser el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿qué es lo que hace? Toma un mecanismo del microcuento, es decir, toma un tema conocido. A nadie le no va a tener que detenerse mucho a caracterizar a Gardel, a decir que era cantor de tango ni nada de eso. O sea, eso arranca con esa figura que todos conocemos, y a partir de ahí surge la anécdota, y a partir de ahí surge la narración, que le supone unos problemas a los personajes, que bueno, que de alguna manera, bueno, terminan esa, que no puede comer más ya. Bueno, pero hay un transcurso. Es un poquito más sí. profundo del como grasa, ¿no? Pero, por supuesto, bueno. Pero en realidad el personaje se ve sumido en una situación que no comprende, y esta es otra de las constantes que está ahí. Sus narradores son en primera persona y generalmente infracientes, es decir, no saben lo que pasa ni lo que va a pasar. O sea, no es ese narrador que conoce todos los hechos y que sabe incluso los pensamientos de los personajes, sino que es un narrador que ni siquiera sabe si va a tomar un camino u otro, que es algo que también está ahí, que lo mencionaban. Entonces lo que le va pasando es que se ve sumido en una trama rara, medio subterránea, con unos personajes también raros, medio esotéricos. Incluso ahora, antes de empezar, hablábamos de horóscopos y cosas, ¿no? Muy fantástico. Hay una gran cercanía con la literatura fantástica, una gran afinidad con la literatura fantástica, y es una de las vertientes que toma Pablo. Quizá tengas algo que ver con Lebrero, con tu vínculo con Lebrero, sabrás si o no, porque la literatura fantástica fue muy fuerte en el Río de la Plata. Hay que verse, estuvo Cortázar, estuvo Felisberto Hernández acá, ¿no? Y dentro de la literatura uruguaya, por ejemplo, generalmente hay como que Uruguay es una familia, y en la familia hay determinados rasgos que se repiten, ¿no? Todos la integramos y todos tomamos unos rasgos sí o no
¿no? La literatura uruguaya, por ejemplo, quizá podría tener como un rasgo bastante característico la tristeza y la melancolía, determinados, no sé, pongamos Tonetti y de Vilariño, por nombrar una parejita, ¿no? Eso no está en Pablo, por ejemplo, pero sí el rasgo de la literatura fantástica, y sí el rasgo del humor, que a mí me parece una nota muy destacable, porque es su manera de mirar y porque es algo que el lector va a agradecer, porque uno en algún momento se va a reír, y la verdad que para pasarla mal ya está el informativo, de manera que la literatura en este caso es un lindo entretenimiento, además de, por supuesto, estar presentando temas profundos, como no, el individuo que se encuentra frente a una situación enorme que lo sobrepasa y lo inunda, como en un cuento donde le han construido a una gente un apartamento al lado, están mal hechos los desagües, se les agujereó la pared, hay no sé qué tubería ahí que no funciona, tienen que estar batallando contra esa inundación, lo cual puede ser absolutamente dramático, pero nunca cae en la tragedia, siempre es como más bien tragicómico, ¿no? Y me parece que es como la literatura, como no es solamente entretenimiento, también nos puede transmitir maneras de ver la vida, ¿no? Todos los que hemos leído libros sabemos que a veces determinados autores o determinados tipos de literatura nos transmiten ciertos estados de ánimo o cierta manera de entender la vida. O sea, yo no creo que sea algo inocuo ni algo por lo que pasemos así de manera aséptica, ¿no? Siempre nos hace algo, y a mí me parece que, por ejemplo, esta forma de mirar como divertida que tiene Pablo hace que uno pueda decir, bueno, me pasan cosas, es dramático, es como dice un amigo, como dice Fonseca, un amigo que manda saludos siempre, por suerte se me rompió el calefón, por suerte la celosía no anda, y bueno, sí, tengo algo para contar, por ejemplo, y por suerte ese es el problema que tengo, y el problema no es más grande, por ejemplo, ¿no? Y me interesa destacar otro aspecto Perdón, pero hay una frase que yo siempre repito de Samuel Beckett en una obra que se llama Fin de Partida, que es la siguiente. Él dice, no hay nada más, un personaje que es un poco malévolo, dice, no hay nada más cómico que la tragedia humana. Y resulta que sí, que digamos, cuando uno ve los humoristas en general, digamos, no sé, el que pisa una cáscara de banana y cae a través de una escalera, y nos reímos, ¿no? ¿no? En el cine mudo, ¿no? Y lo que le está pasando son cosas, todas cosas, bueno, que no son lindas, ¿no? O sea, no son buenas, digamos. Y es parte de ese mecanismo del humor. Y en estos cuentos lo que hay a veces hay como drama o angustia, ¿no? Pero también aparece esa cuestión ridícula, ¿no? Absurda que tenemos. Sí, y lo otro es ligado a esto, es la falta de ese carácter marmóreo, digamos, ¿no? De ese carácter serio, ¿no? Porque hay referencias y citas que hoy decía Johanna, y la cito. Entonces sería Holt 2024. Claro. Estamos citando con Norma APA. Claro. Cita a Borges, por ejemplo. A Pablo le gusta mucho Borges, ¿no? Pasa muchas veces que en el programa, a veces cuando está transcurriendo una entrevista, Pablo conversando con el entrevistado se acuerda de que Borges decía no sé qué, o que está el cuento de Borges, no sé cuánto. Hay un cuento acá que se llama La Lep de Suárez, que tiene que ver con un cuento de Borges, que es el Aleph. El tema es esto, el cuento, que es muy divertido, es una lectura del Aleph. De pronto, quienes lo lean podrían, como forma de disfrutarlo mejor, leerse antes el Aleph de Borges, un señor cuento, que está en un libro titulado homónimamente, y ver la lectura que él hace de esto, y la traslación de esa cabeza de Borges, porque uno si lee a Borges siempre ve más o menos a un Borges que también se pone como personaje, él se pone explícitamente como personaje, ¿no? Uno piensa que va ahí el señor, ¿no? Y que va a la casa de Carlos Argentino Daneri y que
que efectivamente ingresa a esa habitación y ve lo que ve, y que realmente estaba enamorado de la mujer, que Beatriz Viterbo era, ¿no? Sí, Beatriz Viterbo. Que efectivamente estaba enamorado de esa mujer y etcétera y todo lo demás. Uno se imagina realmente a Borges ahí. Del mismo modo que uno se imagina a Pablo a veces desconcertado ahí, pasando cosas en los cuentos. Pero la lectura que hace de un hecho que es un poco sobrenatural, es una lectura que de alguna manera es uruguaya. ¿Por qué uruguaya? Porque ahí donde el argentino pone una cosa dramática, el uruguayo dice, pero pasó acá en mi barrio. Terminan hablando del fútbol uruguayo. Pasa una cosa así. Hay una cuestión ahí, a mí me arrancó una risa en el momento cuando veo la expresión fútbol uruguayo. La expresión fútbol uruguayo... ¿Qué sintagma? Pues, ¿qué sintagma fútbol uruguayo? Puede ser tomado como una cosa trágica si uno mira los programas de televisión, pero si uno lo mira con un poco de distancia es como algo absolutamente... Es como un lugar común de nuestras conversaciones. Sí, pero es un lugar un poco... Es un lugar un poco abstruso en nuestras conversaciones, porque decir fútbol uruguayo y puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, y en general no es algo muy, ¿no?, complejo, no estamos hablando de la excelencia, ¿no?, digamos, cuando hablamos de fútbol uruguayo. Sí, cuando yo ese cuento que se llama El Aleph de Suárez, cuando lo escribí, son dos cuentos muy viejos, escritos hace mucho. Es más, Suárez no era famoso a nivel internacional como jugador de fútbol, ¿no? O sea, uno de los personajes se llama Suárez y todavía no era... Incluso pensé que tendría que cambiar el apellido, pero después lo dejé. Y Borges, que el famoso Aleph de Borges es un gran cuento. Ha habido una serie de... Yo creo que se podría hacer un libro con gente que escribió cuentos, ¿no?, parodiando, inspirados o refutando el Aleph de Borges, que ya el propio Aleph era, el cuento de Borges, era una cuestión un poco paródica. O sea, el Aleph de Borges hay una especie de parodia de lo que sería, no sé, la Divina Comedia, lo que se podría hacer, lo que es ver el universo en un solo punto del universo, no en un solo punto. Que incluso el propio Borges hace una especie de parodia, porque ¿dónde encuentran el Aleph? ¿Dónde hay que ver el Aleph? Y hay que meterse en un sótano y hay que verlo en el segundo escalón. Hay que juntarse, ¿no? O sea, el propio Borges estaba poniendo que para ver eso tan increíble que era todos los puntos del universo en un punto, habría que hacer una cosa muy cotidiana, muy pedestre. Pero como es la versión uruguaya del Aleph, esto lo van a ver en una lata de yerba, más cotidiana, más así, digamos. Y igual el cuento después va por otras partes, no lo sigue tan. Sí, y bueno, entonces están estos factores que me parecen interesantes como claves de lectura. Está Citarrosa en el Aleph también. ¿Citarrosa no? Sí. ¿En el Aleph? Sí. ¿El de Borges? No, el de Borges no. ¿En el tuyo? En el mío, claro. Sí. Aparece Citarrosa. Bueno, lo interesante de esto es que, como habrán visto, que Johan reparaba en algunos detalles, yo en otros, y seguramente eso le va a pasar a cualquiera que lea, que probablemente encuentre otras cosas. La gracia de que estén expuestos a dos lecturas les va a dar la posibilidad de fijarse en cosas que nosotros no nos fijamos, es decir, ellos no lo vieron y yo sí. Que bueno, no sé si tendría que decir alguna otra cosa más sobre esto, pero me parece interesante esto como conclusiones generales, que es un libro que, valiéndose de la mirada a la literatura, de tomando los lugares comunes de la cultura, como puede ser Gardel o como puede ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y mezclándolos, muestra que la literatura puede seguir siendo eso que teníamos cuando éramos niños, que en muchos casos la literatura adulta, digámoslo entre comillas, se da el lujo de no tener. Por ejemplo, la literatura para adultos se permite ser aburrida de repente, se permite ser lenta, ¿no? Y a veces es elogiado eso. Puede estar bien. No es el caso de este libro, que es una lectura que se adecua muy bien a los tiempos que vivimos. Perfectamente uno se puede llevar estos cuentos a la playa y leerlo muy bien tomando mate, que fue lo que hice yo. Les recomiendo leerlo tomando mate. Si no toman mate, la experiencia no va a ser la misma.
Y puedes comer pan con grasa también. Claro. Y puedes comer pan con grasa también, eso podría ser. O nunca más. No, nunca más, claro. No, lo que quería decir también del enigma Gardel, solamente para terminar, era que a mí, es cierto, me puse a leer sobre Gardel y me entusiasmó mucho, me fascinó, pero no me fascina y no me interesa demasiado y el protagonista, digamos, del cuento lo dice, donde el zorzal criollo, donde rompió el cascarón, digamos, ¿no? O sea, donde rompió el cascarón no importa, ¿no? O sea, si fue en Uruguay, si fue en Francia, sino que lo que es alucinante de Gardel es esa, que tiene todos los mitos también, por otro lado, ¿no? Pero en el caso de Gardel parece como muy intenso todo, que es una suerte como de duplicidad o de polivalencia o distintas caras. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo leía algunos libros sobre él y pensaba, digo, en algunos momentos el niño Gardel tiene unas grandes calificaciones y en otros el niño Gardel casi escribe mal, ¿no? El testamento hológrafo que hace de su propia puño y letra Gardel tiene muchísimas faltas de ortografía. En un momento se decía que Gardel apoyaba a los golpes militares, porque a Uriburu, en fin, y en otro momento se decía que Gardel era casi socialista porque estaba no sé qué. En un momento se dice que Gardel era mujeriego y en otro momento se dice que Gardel a lo mejor no le gustaban tanto las mujeres, o que tenía solo una novia que era Isabel del Valle, en fin. Entonces lo que veía mientras leía todo esto, era que eso, era como una especie de Jano bifronte, ¿no? Que tenía dos caras, todo tenía dos caras en Gardel. Y entonces ahí lo que empecé a leer a Jekyll y Hyde, y entonces traté y aparte encontré que el cuento de Jekyll y Hyde tenía algunas, ¿viste cuando te pones a estudiar dos cosas? El sesgo de confirmación humano empieza a encontrarle parecidos, ¿no? Entonces en el cuento de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una de las claves para saber que Jekyll y Hyde, que son dos personas, estaban dentro de la misma, es que escriben y se lee una carta y dice, mira, tiene la letra del Dr. Jekyll, pero la inclinación para el otro lado. Y en el caso de Gardel, el tema de la designación, o sea, nación, no sé qué, es el testamento hológrafo también de cómo estaba hecho de puño y letra y si eso fue bien escrito o mal escrito, en fin. Entonces, veía esas asociaciones. Pero lo que hay es mucha fantasía y mucho humor. Pero lo que quería decir simplemente para terminar es que lo que es bárbaro es estar acá hablando de cuentos también, ¿no? Esa fascinación que tenemos todos por los cuentos, ¿no? Alguien me dijo una vez, y tiene razón, que se habla mucho de la novela, pero el cuento tiene miles de años antes que la novela, ¿no? O sea, la novela es un género que es más o menos reciente en la historia de la humanidad. Digamos, puede decir, la novela tiene un par de siglos o varios siglos, pero el cuento está desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que somos personas, desde que somos seres humanos, la necesidad de contar y la necesidad de oír cuentos, ¿no? De oír cuentos. Y los cuentos, como la poesía también, su origen era oral, era la oralidad. Los cuentos, digamos, eso se perdió con la poesía, pero no en el cuento. Digamos, la oralidad en los cuentos, nosotros la vemos no sé, si vos vas al interior de este país, ¿no? O sea, gente que cuenta cuentos, ¿no? O que son narradores. En fin, me parece que es algo lindo, más allá de digamos, de los aciertos o desaciertos que pueda tener alguien haciendo cuentos. Me parece muy bueno que en Uruguay se siga editando y leyendo cuentos. Así que nada, muchas gracias Johanna, muchas gracias Nacho por esto, y bueno, gracias a todos ustedes por estar acá, incluido al Pedro, que es el gato que quiso algo quería contar desde el principio. Yo creo, para darle un pequeño cierre, el gato está percibiendo alguna especie de fenómeno paranormal, quizás que nosotros no, y me parece que solamente para generar un poco de inquietud, es algo que
que creo que a Pablo le pasa, a mí yo lo he experimentado de alguna forma, a Pablo le pasa también, y es que en su narrativa y en sus programas de radio muchas veces le suceden algunas coincidencias con cosas medio difíciles de explicar, que acaecen durante los programas, después de los programas, durante la escritura, después de la escritura. O sea que yo no sé si tenés algún tipo de anécdota semejante con este libro o si las vas a empezar a obtener a partir de que te estoy haciendo llamar la atención en este momento. Bueno, pero para empezar este libro ya quedó impregnado del gato este que se puso a maullar y que ahora está recorriendo el público de una forma para que se sepa que bueno, esto ya terminó. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.